Raquel, bienvenida a Atrapalibros, un placer estar contigo. Placer para mí estar aquí. Para hablar de Para que no te olvides. Voy a empezar con el prólogo, escrito por Efrén Martínez. Leemos: Para que no te olvides parece un libro escrito por una madre para sus hijos, pero lo cierto es que está escrito para mí, para ti, para tus hijos y para los míos. Así es. Precioso. Yo creo que es quizás a lo mejor la clave de este libro es que, aunque es verdad que originalmente yo quería mandarle una carta a mis hijos como una especie de testamento emocional para que puedan utilizar el resto de su vida, sí que es cierto que al final es para cualquier ser humano que quiera adentrarse un poquito en lo que es el crecimiento personal, en cómo desarrollarte para ser cada vez mejor persona o para ser cada vez esa persona que realmente todos queremos ser, ¿no? Y que a veces nos alejamos de nuestra propia esencia. Entonces, como yo creo que todas las personas que tengan hijos también se van a sentir muy reconocidas. Decías lo del testamento emocional, pero también leemos que es un mapa, una brújula, una linterna y una guía. En esta especie de manual hay herramientas, dices, pero no respuestas. Exacto, yo procuro, porque además creo que la vida no tiene instrucciones, creo que la vida nos va dando las instrucciones a medida que vamos viviendo, y las experiencias de cada uno pues nos dan unas instrucciones de vida y unos aprendizajes, ¿no? Entonces, y a mí no me gusta tampoco crear postulados de vida ni cosas que tengan que ser radicalmente verdaderas, sino que sí que me gusta que la gente se cuestione y se haga preguntas y realmente pues tenga esas dudas de si está viviendo realmente como quiere vivir, si realmente está siendo dueño de su vida. Entonces, no es un libro para darte respuestas, sino para cuestionarte cosas. Hay muchas cosas que he ido subrayando. Por ejemplo, os quiero liberar de ser lo que yo no fui y de tener que obtener lo que yo no logré. No sois los que tenéis que cargar con mis frustraciones ni acomodaros a mis limitaciones. Sí, es que es cierto que cuando uno nace, pues de alguna manera irremediable, pues va, digamos, arropándose con todo lo que nos viene heredado, ¿no? De la familia donde vives, del país donde vives, costumbres, cultura. Y entonces muchas veces todas esas cosas, sin darte cuenta, pues las transmites a tus hijos, ¿no? Y también he visto en primera persona padres que o quieren que sus hijos sean los cromos repetidos de ellos, ¿no? O lo contrario, ¿no? Que no quieren que pasen por lo que ellos han pasado. Entonces, al final, parece como que queremos que nuestros hijos, por un lado, no sufran lo que nosotros hemos sufrido, pero a veces, sin darnos cuenta, les transmitimos nuestros propios vacíos y nuestras propias inseguridades, y aquellas cosas que quedaron pendientes en nuestra vida, queremos como que ellos lo finalicen, ¿no? Y yo creo que nuestros hijos tienen que vivir su vida de una forma original. Y Raquel, ¿es más fácil echarles la culpa a otros de lo que nos pasa? Dices, maldecir el destino, acusar a los astros, los genes u otros karmas. Efectivamente, yo creo que hay dos cosas que nos encantan a los seres humanos. Uno es tener la razón y otra es echar la culpa a los demás. Entonces yo animo mucho y hablo mucho de la responsabilidad en este libro, porque cuando tú asumes la responsabilidad de tu propia vida, cuando asumes la responsabilidad de tus propios pensamientos, de tus acciones, de lo que dices, de lo que haces y de lo que piensas, cuando realmente asumes esa responsabilidad, no queda espacio para echarle la culpa a nadie, simplemente te haces responsable. Entonces creo que cuando uno se hace responsable de su propia vida, crece mucho interiormente y desde luego el mundo es muchísimo más agradable. Tenemos 8 capítulos en el libro. Empiezas con causa y efecto. Quiero que me digas la cara que ponían tus padres cuando tú les decías: lo siento, no es culpa mía, yo no pedí nacer. Sí, pues ahí empezó mi forma descarada de intentar evadir la responsabilidad como cualquier niño, ¿no? Cuando algo me salía mal, pues mis padres me decían, no, porque es que esto no está correcto, no lo has hecho bien, o tal. Bueno, en fin, me sancionaban o me castigaban de alguna manera. Tengo que decir que han sido bastante buenos, pero yo de alguna forma decía, pues yo no pedí nacer, ¿no? Entonces era como, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. No me salía bien, no me salía bien. Mis padres me han hecho responsables de mis decisiones desde muy chiquitita, la verdad. Cosa que agradezco. ¿Y cómo se recorre el camino de la dependencia a la libertad? Pues mira, son 4 etapas que las pasamos sí o sí los seres humanos, es decir, nacemos con una etapa que yo la llamo la de reactividad, ¿no? Porque reaccionamos ante todos los estímulos, no tenemos todavía una capacidad cognitiva como para saber
tomar una decisión. Entonces somos bebés y no damos nada, simplemente tomamos, ¿no? O pensamos que no damos nada, porque es cierto que los bebés dan muchísimo amor, ¿no? Pero quiero decir, a nivel funcional, ¿no? O sea, estamos, pues, comemos, dormimos, estamos desarrollando muchísimas cosas internamente, porque es cuando más conexiones cerebrales hace el cerebro, conexiones neuronales, perdón, hace el cerebro, pero es cierto que tomamos y damos poco, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, vamos empezando a tener esa conciencia de nosotros mismos. Y pasamos de ser reactivos a ser dependientes, donde necesitamos al papá y a la mamá prácticamente para todo, y a partir de ahí empezamos a tener más conciencia y empezamos a crear nuestro propio yo. O sea, alrededor de los 2 o 3 años uno se reconoce como persona independiente a tus padres. Persona independiente, yo soy yo, tengo una mano, puedo coger algo, puedo caminar, puedo gatear, puedo empezar a obtener ciertas cosas por mí mismo, ¿no? Y luego pasamos a una independencia, que yo digo también que es una falsa independencia, porque cuando somos adolescentes creemos que no necesitamos a nadie, que no necesitamos nada del mundo, que nuestros padres no tienen nada que ofrecernos y que nosotros somos capaces de lograrlo todo, ¿no? Pero nos damos cuenta después que lo mejor es la interdependencia, que es la libertad, ¿no? Que nos necesitamos los unos a los otros, es seguir superando esa conciencia para tener un nivel cada vez más alto de lo que estamos haciendo en el mundo y cómo respondemos ante ciertas situaciones que nos pasan, y nos damos cuenta que la verdadera situación, la más perfecta, digamos, es la de dar y tomar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estas 4 etapas lo interesante es pasarlas a la edad correspondiente. Es decir, la reactividad está muy bien cuando eres bebé porque no tienes otra forma ni otro recurso para sobrevivir. La dependencia también está muy bien cuando tienes una edad infantil, y luego la independencia cuando eres adolescente, y cuando ya eres adulto, pues conocer la interdependencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos quedamos en la reactividad para ciertas cosas. Queremos ser independientes para muchas cosas, pero he visto y veo adultos, yo misma en muchas situaciones, que no hacemos las pataletas que hacen los niños con 2 años, pero hacemos unas pataletas diferentes, disfrazadas pues de enfado, de envidia, ¿sabes? De otra serie de comportamientos que al final no dejan de ser etapa reactiva, ¿no? Reaccionamos cuando el mundo no es como nosotros queremos que sean. Amor propio y autoestima. Aquí yo me quedo con una frase de tu padre. Tú puedes hacer cualquier cosa en cualquier momento, solo debes ser honesta contigo. Sí, la verdad es que mi padre ha sido para mí un maestro. Él, yo creo que no tiene ni siquiera ni idea de la cantidad de mensajes que me ha dejado para mi biblioteca emocional. Y recuerdo perfectamente cuando él llegaba muchas veces de trabajar a casa y me daba las buenas noches, y esa frase me la repetía mucho y me decía: tú puedes hacer lo que quieras en cualquier momento, no te limites, o sea, nadie te puede limitar, solo te puedes limitar tú. Ahora, sé honesta contigo misma, como dándome a entender que no todo vale, ¿no? Y que no todo es correcto, pero que todo lo que sea bajo la honestidad está al alcance de cualquiera. Y también dices que la autoestima ni se compra ni te la regalan, se gana trabajándola. Desde luego. Mis hijos un día me dijeron: mamá, estás todo el día hablando de autoestima, ¿dónde se compra? Y entonces dije: pues no se compra, cariño, esto, y además ni siquiera te la regalan, ni siquiera te la puedo dar, ni siquiera, o sea, es que te la tienes que ganar, y te la tienes que ganar con esfuerzo. La autoestima para mí es quizás una de las cosas más importantes que hay que desarrollar desde chiquititos, porque eso es el soporte que luego te va a ayudar para enfrentarte a cualquier cosa en la vida. Al final, si tú tienes autoestima, que no es lo mismo que amor propio, porque el amor propio, que también es algo que hay que desarrollar desde muy tempranito, es como tener amor por ti mismo, compasión por ti misma, pero la autoestima es, digamos, la capacidad que tú sabes que tienes en un contexto determinado para lograr algo. Es decir, es la creencia en ti, en que tú puedes lograr algo. Y creo que eso es muy importante que se tenga desde muy chiquitito. Y eso solamente se tiene con el esfuerzo. Es decir, la intención a la hora de hacer las cosas está muy bien, pero lo que verdaderamente aumenta nuestra autoestima son los comportamientos, son los hechos, las acciones. Cuando tú logras algo, automáticamente te sube la autoestima. Yo pongo un ejemplo de que mis hijos, la primera vez que lograron hacer una voltereta en la piscina, una voltereta en el agua,
tuve que estar como más de 20 minutos viendo cómo lo repetían una y otra vez. Para ellos era como algo muy, muy importante haber logrado, después de haber estado intentando durante un verano querer hacer la voltereta en el agua. El resultado de su esfuerzo, ¿no? Exacto. Entonces yo siempre les digo ejemplos, por eso pongo muchos ejemplos de cuando son pequeñitos, porque en cosas sencillas luego lo puedes trasladar a cualquier cosa en la vida. Si realmente hay esfuerzo, hay resultado. Muchas veces el esfuerzo no nos lleva al resultado que queremos, a veces no es el que queremos, será otro, pero lo que está claro es que sin esfuerzo no va a haber ningún resultado. Y Raquel, hay las emociones que son mi juguete favorito, dices, no me canso de pasar tiempo con ellas, las beso, las odio, las reconozco, las esquivo, las disfruto, las nombro, las escondo, las necesito. Sí, las emociones es el mejor activo con el que nacemos. Y muchas veces corremos para no verlas, no sentirlas, sobre todo las malas, ¿no? Porque todo el mundo quiere sentir felicidad y bienestar y comodidad, entonces cuando tenemos ese tipo de sensaciones y emociones, pues nos cuestionamos muy poco las cosas de la vida, ¿no? Pero cuando ya viene a la víscera, esta víscera que tenemos todos, que empieza a darnos una información de incomodidad, de frustración, de dolor, de melancolía, de tristeza, ahí es cuando realmente no queremos como enfrentarnos a eso. Y lo mejor que podemos hacer es acariciar las emociones, entenderlas sobre todo, y entender que no somos nosotros, que las emociones es una parte de nuestro comportamiento. Digamos que yo siempre digo que son como vehículos que nos dan la información de cómo nos adaptamos a una situación o a un medio, ¿no? Pero no somos nosotros, o sea, las emociones no se pueden apoderar de nosotros, al revés, nosotros tenemos que dominar a las emociones. Y hay algo que realmente es un superpoder para mí, y yo también se lo digo a mis hijos, y es que nosotros somos capaces de cambiar nuestro estado emocional, porque es una cuestión de práctica y voluntad. De verdad, si uno se propone cambiar su estado emocional, puede hacerlo. Nosotros nos pueden limitar físicamente. Yo ahora me atas en esta silla y posiblemente no me voy a poder, si me atas y tienes más fuerza que yo, pues posiblemente no voy a poder salir de la silla, no me voy a poder mover libremente y estaré limitada. Pero en esos 2 minutos que tú me vas a dejar aquí limitada físicamente y me dices tienes que estar 2 minutos atada, en esos 2 minutos tú me puedes controlar el cuerpo, pero no puedes controlar mi pensamiento. Entonces yo puedo optar por estar frustrada durante 2 minutos diciendo no puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí, sabiendo que voy a estar 2 minutos sin poder salir, o pensando qué voy a hacer cuando me desate, ¿no? Oye, ¿cómo se enseña a sufrir? No, yo creo que no se enseña a sufrir. O sea, la vida... o a gestionar, ¿no? A gestionar, sí. La vida nos va a dar muchas razones para nosotros meternos en el sufrimiento, porque el dolor forma parte de la vida, el dolor no lo podemos evitar, la vida nos va a tirar al suelo a todos en algún momento, pero cómo gestionemos ese dolor, es decir, cómo nos enfrentemos a ese dolor, eso es el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es algo más emocional, el dolor es algo más físico. O sea, tú el dolor lo sientes dolor, lo sientes en el corazón, lo sientes en el estómago, lo sientes... O sea, el dolor es algo más físico y es inevitable. Pero el sufrimiento sí que tiene una parte que es más opcional. Tú puedes sentir el sufrimiento en el momento porque es una reacción al dolor. Inmediata, además, tú tienes dolor y entonces sufres, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar el sufrimiento? El tiempo que dure la aceptación tuya de ese sufrimiento. Primero tienes que aceptar que estás sufriendo por alguna razón, tienes que buscar el motivo, tienes que analizar por qué y sobre todo cuáles son las consecuencias, es decir, qué vas a conseguir sufriendo, ¿no? Porque muchas veces el sufrimiento tiene un resultado, pero muy raras veces el sufrimiento tiene un resultado. Lo que tiene un resultado es la acción, siempre. Entonces, el sufrimiento vale lo que dura el instante después del dolor, porque es una reacción muy natural, ¿no? Que queramos tapar ese dolor pues, con el sufrimiento, pero el sufrimiento digamos que tiene mucho que ver con el miedo también, es anticipar un miedo que nosotros no sabemos que va a ocurrir, pero lo anticipamos, queremos ser muy predecibles con el futuro, entonces intentamos predecir lo que nos va a pasar sin saber realmente lo que nos va a pasar. Entonces también la incertidumbre es algo que tenemos que aceptar y vivir con ella, porque hasta que no vivamos en amistad con la incertidumbre no vamos a ser seres completos. Aquí hay una frase en este capítulo para tu madre, antes hablábamos de tu padre. Gracias por tanto amor acumulado y por tantos buenos ratos. Los malos solo nos han hecho más fuertes y mejores, más conscientes. Sí, es verdad. O sea, yo creo que el aprendizaje tiene mucho que ver con la consciencia. Si uno no está abierto a aprender,
entonces significa que no está abierto a vivir. Porque vivir es aprender, y se aprende de las cosas buenas, pero se aprende de las cosas malas, y desafortunadamente aprendemos más de las cosas malas, porque nos hacen bucear en nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando las cosas van mal, tienes que pensar que siempre va a haber un mensaje, un aprendizaje, una nueva oportunidad, ¿no?, de hacer las cosas mejor la próxima vez. Entonces es muy importante ser conscientes, porque la consciencia lo que nos hace realmente es conocer el mundo tal y como es, ¿no? y poder hacer con nuestra percepción. Yo siempre digo que hay dos realidades, que es en la que realmente nos movemos, y es la clave de nuestra vida todo el rato. Continuamente estamos con la realidad exterior, con el mundo externo, que se presenta tal y como es, para todos igual. Y luego está nuestro mundo interno, que es la percepción que nosotros tenemos del mundo. Entonces crecemos con una serie de percepciones del mundo, porque es lógico que cuando eres pequeño pues te dicen que el mundo es bonito, que todo tal, intentan pues no darte la parte más dura o más negra o más oscura de la vida, ¿no? Que también hay que hacerla ver. Hay que hacerla ver en su momento, ¿no? Es como yo digo, igual que las 4 etapas que te digo que hay que pasarlas en su edad, yo creo que a los niños, a mis hijos, no quiero que sufran cosas innecesarias para su edad, pero tampoco evito que tengan su porción de dolorcito, de incomodidad o de frustración. Cuando me piden algo yo les digo no, ¿no? Entonces se enfadan y se frustran, tal. Bueno, eso lo tienen que sentir, porque eso es una porción muy chiquitita comparado a lo que luego pueden sentir cuando sean más mayores, porque los problemas serán más grandes y las frustraciones serán más grandes. Entonces yo creo que la realidad externa y la realidad interna, cuanto más menos diferencia haya, menos distancia haya entre estos dos mundos, más integrados vamos a vivir, y yo creo que con menos preocupaciones. La historia es que muchas veces nuestro mundo exterior y nuestro mundo interno se llevan kilómetros de distancia. Entonces, claro, nunca el mundo es como tú quieres que sea, y ahí es cuando vienen los problemas. Hay muchas cosas que los lectores y lectoras van a ir anotando, aprendiendo, y también sentirse identificados en muchas situaciones. Hablas de creencias, valores y principios. Me ha gustado esto de cuando dices la moral será el mapa y la ética la brújula, porque hablábamos de mapa y brújula. Pero vamos a cerrar con amor, familia y amistad, que es el último capítulo, creo. El amor como núcleo principal de la vida, dice, y la palabra más maltratada de la historia, como dice Borja Villaseca. La más maltratada, porque somos capaces de cualquier cosa por amor, ¿no? Quiero decir, de volvernos locos, ¿no? Y hablo el amor en el amor romántico particularmente, pero luego en cualquier tipo de amor. Yo creo que el amor es el estado base del ser humano. Es esa fortaleza, es donde realmente es el hogar, es la casa, es donde nacemos y es lo que somos puramente cuando nacemos, ¿no? Y lo que pasa es que a partir de ahí la vida nos lleva a enfadarnos con el amor, a alejarnos de él, a maltratarlo, a que nos maltrate, pero siempre hay una tendencia en el ser humano que es a volver al amor. Yo creo que el amor es el nivel más alto de bienestar y de felicidad. De hecho, me gusta mucho cuando dices, si una relación tiene que acabar, procuremos dejar a esa persona con más capacidad de amar que cuando llegó a nuestras vidas. Sí, yo creo que si hay una misión que tiene el amor, es siempre dar, dar lo mejor de nosotros. O sea, el amor se tiene que dar. Si lo recibes, fantástico, pero el amor tiene una función fundamental, y es que si lo tienes, tiene que salir de ti. Y entonces cuando una persona viene a tu vida, ya sea por amistad o por una relación romántica, creo que lo mejor que se puede hacer en esa relación, si algún día acaba, es que la capacidad de amor por ambas partes sea mayor de cuando llegaron. Sí. Y ya para acabar, Raquel, ¿tus hijos te han dicho que mamá ha escrito un cuento muy largo? La verdad es que sí, me han dicho, sí, efectivamente me han dicho, mamá, cuando lo estaba escribiendo pensaban que era como la Biblia, me decían, pero mamá, es que ¿cuántas páginas va a tener tu libro? Porque nosotros no podemos leer libros de 400 páginas. Entonces me decían, sí, yo les digo, es como un cuento para vosotros, es como un cuento para vosotros. Entonces mis hijos dicen que ellos tienen 2 estrellas a su nombre, que es verdad que tienen 2 estrellas a su nombre, tienen alguna canción también dedicada a ellos, y ahora dicen que tienen un libro, un cuento. Pero un libro para hacer personas mejores y consecuentemente un mundo mejor. Efectivamente, se trata de perfeccionar la humanidad y ojalá se consiga.
Muchas gracias, Raquel. Un A ti, placer. a ti, Rocío. Gracias.